A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al 1170 AM de vuestro dial. Bienvenidos a esta parte de este pedacito de la tarde, como decimos siempre, de la programación de Radio Mundo. Y aquí estamos nuevamente con otro capítulo de La Hora Global. Jueves 13 de julio del año 2023, para los registros de futuros historiadores, el cuarto año de la pandemia. Estamos recibiéndolos en los estudios de Radio Mundo con invitados para hablar de un personaje. En definitiva es lo que recibimos de él. Javier Gerardo Milei, economista, político y docente argentino de 53 años, líder de Libertad Avanza, ha irrumpido como un huracán en los medios argentinos de debate político primero, luego en debates políticos defendiendo su impronta técnica e ideológica y finalmente dando el salto a la arena política como candidato. Etiquetado como de extrema derecha, empezó a ser categorizado como de derecha libertaria en algún momento, luego de su insistencia en hacer mención al marco teórico que guía su pensamiento, lo que incluso incluye en cada discurso que hace. La palabra libertario aparece muy seguido por allí. Su adhesión a la escuela austríaca, un verdadero ícono del pensamiento liberal, su autopercepción como anarcocapitalista, minarquista o libertario, trasladó al discurso político términos de teoría económica que curiosamente fue propicio para plantear debates de fondo, aún sin lograr muchos consensos, en una sociedad permeada por el peronismo de tercera ola. Llamó a la alarma del establishment político en ese momento. Se prendieron las luces rojas. Que Milei también se encargó de visibilizar como una oligarquía corrupta y enquistada en el poder a la que llama la casta. Todo esto describe a un outsider académico e ideológicamente incorrecto del siglo XXI. Proponer eliminar el Banco Central, gritarle burros a quienes le enfrentan en debates, mandar callar a conductores de TV, donar bajo sorteo mensual su sueldo como legislador y considerar ladrones a los políticos que podrían haberle arrinconado e incluso podría haber sido sometido a un cordón sanitario como de otros partidos, como ocurre por ejemplo en Europa. La atracción de lo nuevo, de la salida de tono de la mediocridad intelectual de la sociedad política argentina, real o pretendida, un lenguaje directo en medio de referencias técnicas a veces inentendibles para el común de la gente, hicieron que Milei tomara cuerpo como un fenómeno y acaricie la entrada en una segunda ronda electoral en noviembre, luego de la primera en octubre de este año. Invitado por think tanks de derecha en todo el mundo, parece querer exportar desde su show mediático una nueva derecha. ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el techo? Eso es lo que pretendemos, amigos, explorar en esta tarde otoñal del paralelo 35, donde estamos, junto a Federico Musto, licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, técnico en Comunicación Social, por UTU, ¿puede ser? Ahí está. Tenía una sigla aquí un poco, me había confundido. Docente e investigador de Facultad de Derecho. Bienvenido, Federico. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar hablando de este personaje en la radiofonía uruguaya. Vamos a tratar de hablar en lenguaje de la hora global, es decir, decir las cosas como son, no ser políticamente correctos, pero también darle a cada ideología y a cada forma de pensar su lugar, porque produce efectos. Es un poco el mensaje que yo estoy viendo que puede haber, pero me vas a corregir, por supuesto, y la idea es que lo hagas. También con nosotros está Gonzalo Puig Lombardi, investigador y docente de Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR. Ya estuviste aquí, Gonzalo. Exactamente. Muchas gracias por la invitación, Gustavo, y qué bueno estar acá con Fede, que con quien discutimos, hablamos mucho de estos temas. Gustavo, ya te arranco diciendo que me gustó mucho tu introducción, pero te faltó algo. Bien, me gusta. Javier Milei Este peloteo es su salto a la política. Es parte del ADN de este programa. Bien. No, me encantó la introducción así resumida, clave, como que si no sé quién es ella, me ubiqué. Pero te faltó un detalle que es importantísimo. Conductor de televisión. Es cierto. Mediático, porque ahora tiene su propio programa
yo la verdad me escapa un poco, no sé si es un stream o algo, pero tiene un programa. Él ese salto final lo hace desde, en mi opinión, él no lo habla así, pero es como lo ven, desde su rol de conductor. No sé si me corrigen. Para mí, él salta de conductor más que... Creo que su rol docente que lo tuvo es bastante anterior mismo a su labor como consultor y luego como panelista también. Perdónenme que a mí me escapan los términos de la TV. Los primeros trabajos académicos que tiene, muchos, y que son de una densidad teórica interesante, datan de mediados de los 90. Claro. Milei tiene 53 años y su experiencia académica empieza a mediados de los 90, se recibe en el 93, y de ahí tiene una... Mirá, Fede, yo había hecho aquí una lista porque... No tenemos que perder de vista, a mí no me gusta trabajar mucho sobre blancos y negros, ni en política, ni en ningún tipo de disciplina. Tengo aquí una lista de un perfil académico de él, para que nos demos cuenta de que hay una densidad interesante, tanto en su propuesta como en su producción y en su recorrido. Es licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano. Posgrado en Teoría Económica, Instituto de Desarrollo de Economía y Social. Posgrado en Economía en la Universidad de Torcuato Di Tella. Es economista jefe de una FJP, eso es parte de su trayectoria laboral, coordinador de varios estudios, economista jefe de la Fundación Acordar, pero además es miembro del B20, que es un grupo de política económica que asesora y apoya además a los técnicos de G20, como también es integrante de la Cámara de Comercio Internacional, es miembro del World Economic Forum, o sea, el Foro Económico Mundial, pero es profesor además no de una materia, nosotros que estamos relacionados con ambientes académicos, es profesor de microeconomía, macroeconomía, teoría económica, teoría financiera, crecimiento económico y economía matemática. Ese es el personaje que tenemos, hablando y manejándose en los medios como si hubiera nacido en los medios. Tiene un interesante recorrido mediático y una evolución de su personaje que creo que, como lo definiste en las primeras 2 o 3 palabras que dijiste sobre Milei, es personaje y realmente, pero no en un sentido despectivo, sino por esta trayectoria que tiene desde la academia también le sumaría que fue actor, tuvo una obra de teatro que se llamaba El Consultorio de Milei, que fue producido en el 2019 por Nito Artaza, y que tuvo un relativo éxito en el teatro porteño. Entonces es multifacético y hoy lo que tenemos hoy de Milei, si se quiere, es el recorrido que venía desde la academia, pasando por los medios, como dijo Gonzalo, que aparece en el 2017. En el 2017 es muy técnico él cuando habla, y era muy interesante porque había llevado a la escuela austríaca a los medios. Claro. Y después, da todo este giro más performático. Llama un poco la atención, Fede, que si bien él abunda en términos técnicos, pero términos técnicos profundos, ¿no? O sea, no términos, no titulares técnicos, no pierde audiencia. Yo estoy seguro que muchas de las cosas que dice son inentendibles para gente que no esté cerca de la economía, pero la seguridad con que los dice, pienso que el estudio del personaje lo hace y ve que hay resultados en su forma de plantear los temas, a veces más que en el fondo. El ser directo, el dar cuando empieza la frase, das por descontado que él tiene razón, me hace acordar a muchos otros políticos que tenían trayectoria, ¿no? Si no, hay un convencimiento de sus ideas y de las ideas que defiende. Eso lo demuestra en cómo lo plantea. Pero si bien tiene un lenguaje técnico, a veces intenta bajarlo y si vos ves notas de personas que lo siguen a Milei y que ingresan a ese terreno de la discusión, dominan ciertas palabras, ciertos conceptos económicos que obviamente son influencia de él apareciendo en los medios, pero también él como divulgador, porque también tiene escrito libros, no académicos, sino de divulgación. A mí escribió 6 libros, creo, en total, si mal no recuerdo. A mí me parece que es tal cual lo que estaba diciendo Fede antes, que es importante hacer énfasis. Yo sé que no es lo que vos querés hacer en el programa, pero bien breve en el recorrido. Él empieza es verdad, bajando un lenguaje técnico a tierra, pero tiene una evolución. Tiene una evolución en la cual él pasa a ser cada vez más bajado a tierra, cada vez más convencido, y pasa ya a ser un
un profeta, y de ahí, de ese rol profeta mediático, es que él hace su verdadera irrupción política. Tú decís que él estuvo buscando y de repente encontró el puente de llegada a la gente. Yo creo que sí, pero igual quiero dejar algo dicho, por las dudas. Me gustó eso, muy convencido de sus ideas, no admite la opinión contraria. Eso es, yo acá no voy a hablar de la persona, además nosotros ninguno es economista, pero eso va totalmente en contra del método científico, ¿no? Pasar de resultados inmóviles es como... Claro, incluso de la política. Quiero aclarar algo por Gonzalo porque me tocó la fibra. El programa no es que quiera ir por algún lado. No, yo quería decir, no querías enfocarte... La idea es mucho lío. Yo soy como Milei, ¿viste? Mucho barro, mucha cosa, pero tratar de llegar a las cosas. Por ejemplo... Pero sé que no querías enfocarte en una pequeñez como... No, pero no es una pequeñez. No es una pequeñez porque fíjate una cosa que pasó, Gonzalo. Al mantenerse técnico, al encarar, mirando a los ojos al quien está debatiendo, ya arrancando su forma de hablar como diciendo, yo tengo razón, vos no vale ni la pena que hables. O sea, porque lo plantea en esos términos, está obligando a todos los contertulios de él, o a quien quieren debatir con él, a empezar a poner economistas en los debates. Es decir, a elevar el nivel porque un político normal no le puede contestar. Entonces empiezan a aparecer economistas peronistas, economistas kirchneristas, para empezar a dar vuelta a ese discurso, no desde la política, no un diputado cualquiera, no un gobernador, economistas. O sea, llevó el debate al terreno de la economía y obliga al adversario dialéctico, ¿no? Incluso en las últimas apariciones, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, tomando esa hipótesis que decís, la ha obligado a hablar de economía, pero de economía profunda. Y no sé si lo han visto, muestra cuadros, evoluciones, e ingresa al mundo a debatir economía, sin nombrarlo, por debatir economía. Y creo que eso es interesante, pero también es un recorrido que ya empieza en los 70, viene de la mano del neoliberalismo. Antes de los 70, los ministros de Economía eran abogados. Eran abogados. No había que saber de economía para hacer política económica. Y el neoliberalismo lo que viene a fomentar es que sean los técnicos que se dediquen a la economía. Y bueno, Milei es una respuesta, y esa intención que estaba señalando esconde también eso. Que tiene un sentido ético y político también tomar esa postura, que los economistas dirijan la economía. Para dejar tranquilos a los oyentes, o sea, como siempre en el programa, no vamos a hacer juicios de valor, estamos analizando. No, por supuesto. Cosas que suceden y están lejos o cercas o medianamente alejadas o no de lo que pretendemos o nos gustaría o lo que fuera. Exactamente. Milei no estuvo solo, él arrancó un poco bajo el paraguas de José Luis Espert, ¿no? Él manejaba junto con todos los economistas una ponencia un poco mediática, y después sí se ve que se animó y dijo, bueno, hay retorno. Y evidentemente retorno hay. Si bien justo en este momento tenemos el programa, se nos da que la coyuntura está hablando del techo, Milei, claro. Retorno hubo, llegó a estar hace meses encabezando las encuestas de opinión pública, ahora ya volvió a estar en tercer lugar, lo cual en un sistema claramente bipartidista como el argentino es sorprendente. Sí, se habla de los 3/3 y donde por momentos, o la esperanza que tiene Milei, la Libertad Avanza en general, es destronar a hoy Unión por la Patria, el partido gobernante, el kirchnerismo, inhabilitarlo para, o sea, que pase a ser la tercera fuerza y no pase al voltaje, lo que sería también un resultado impactante. Yo creo que en forma, es una opinión mía, ¿no? Pero no, justamente la de ustedes es la que vale hoy, pero el mayor temor de todos los demás partidos es, quizás no era creíble ese primer puesto, pero hay mucho temor sobre el segundo puesto. Porque meterlo en el balotaje revuelve todo. Yo te agrego más, Gustavo. Hay mucho temor estaba ahora mirando, el otro día me acuerdo que hablé de datos de encuestas sin tenerlos, así de cabeza. Hay mucho temor sobre cualquier resultado de él, porque lo que hace el fenómeno Milei, mismo él quedando fuera del balotaje, es hacer un balotaje impredecible. Milei tiene, según dicen las encuestas, ¿no?
la mayor intención de voto entre los jóvenes, y entre los jóvenes hombres. Ahí en los jóvenes hombres ya no es más un tercio, es casi él tiene la mitad. Que era un voto tradicionalmente justicialista, pero aún me pueden corregir, Fede, capaz, kirchnerista sobre todo. Ahí, ¿qué pasa? Juntos por el Cambio votaría muy mal. Entonces, ¿qué pasa con Milei? El efecto desencanto. Claro, pero además del efecto desencanto, yo acá quedándome más que en las causas, en las consecuencias, que está muy bueno también hablar de las causas, nadie sabe qué pasa aún si Milei queda fuera del balotaje. Esos votantes, ¿van a votar a Massa? ¿Van a votar a Larreta o Bullrich? Y yo creo que él revolvió, o sea, sin duda, podemos estar de acuerdo o no con las formas, sin duda sacudió el escenario político argentino. Ahí lo que se habla también es que va a depender, si no ingresa al balotaje, va a depender mucho de si gana Patricia Bullrich o gana Horacio Rodríguez Larreta, la interna de Juntos por el Cambio. Eso también lo hemos discutido con Gonzalo. ¿De quién se favorece? Parecería más, por lo menos hay estudios que así lo confirman, que de no pasar Milei al balotaje, y si Bullrich, Patricia, gana la interna, los votos podrían emigrar hacia Juntos por el Cambio y no hacia Massa. Cuando en el escenario de competencia entre Massa y Rodríguez Larreta es un poco más competitivo. Claro, después que describamos un poco la interna de la política argentina, volvemos a estas hipótesis, porque es muy interesante ver qué pasaría, pero quiero aclarar algo, no sé si ustedes están de acuerdo, para los oyentes, en el sentido de que cuando estamos digamos, teorizando sobre a dónde irían los votos, no estamos hablando de que Milei vaya a formar una coalición y llevar algún tipo de acuerdo. Él no es así, o sea, él se ha negado visceralmente a todo tipo de acuerdo orgánico, formal, con otra fuerza. De lo que estamos hablando es la sugerencia de él o la reacción de sus jóvenes o de sus seguidores hacia dónde iría. No estamos pensando en que él va a integrar una coalición, eso sí podemos decirlo. Mucha gente creyó que él lo que iba a hacer era lanzar su candidatura y luego acordar con Macri, porque hubo un momento, como hizo Fe, si me equivoco, sí, exactamente, hubo un momento que él pasó de su casta, son todos, a Macri no es tan malo, por más que lo había criticado antes. Bullrich no es tan mala, como bien decía Fede, él abre un problema en la interna Juntos por el Cambio. Pero ahora, en los últimos días, sobre todo con sus nuevos escándalos, pues ya los tuvo de venta de lugares, él criticó de nuevo a todos. Él, como vos decís, Gustavo, él se opone totalmente, y su discurso lo lleva al discurso de la casta, a una coalición con nadie. O sea, y ahora con ese último escándalo de la venta, que de hecho está en proceso judicial por la venta de lugares en la lista, uno de sus socios mediáticos o de su respaldo mediático que tenía muy grande, que era La Nación Más, un medio que, simpatiza o está en concordancia conservador y coqueteando siempre con el poder, digamos. Es lo que un argentino diría de la nación. Pero bueno, ha sido muy criticado por las principales figuras de La Nación Más. Entonces ahí habría que ver si esa posible coqueteo con Patricia Bullrich. Para mí, solo con Patricia Bullrich, con Rodríguez Larreta sería imposible, aunque en Argentina decir imposible, todo es posible. Bueno, hay que ver si después de estos últimos problemas no se resquebraja de verdad el vínculo con el Juntos por el Cambio. Lo vemos después de analizar el panorama argentino. Ahora solo comentarles a los amigos que Milei no se quedó en Argentina, es decir, es permanentemente invitado por think tanks de derechas en todo el planeta. Él firmó lo que se llamó la Carta de Madrid, que dio lugar al Foro de Madrid en su momento, sostenido por la Fundación Disenso, detrás de la cual está Vox, para ubicarnos. Hay una corriente de partidos o una asociación de partidos que en realidad, aunque no me gusta decir que son de derecha, es la mejor descripción, ¿tá? Porque yo quiero siempre salir del cerno de izquierda a derecha, pero la verdad es que está volviendo a ser muy útil en el análisis, y lo vamos a ver en el bloque que viene. Por ahora, amigos, los dejamos 2 minutos, estamos con ustedes, no se vayan, nosotros seguimos acá, nosotros no nos vamos a ir porque sabemos que ustedes están allí. ¿Estás escuchando?
La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, seguimos aquí desde el paralelo 35 analizando este nuevo desorden mundial en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M vuestro dial. Y La Hora Global tiene hoy como invitados a Federico Musto y Gonzalo Puig Lombardi, con quien estamos analizando, bueno, estamos sobrevolando, vamos a decirlo así, porque si pretendemos analizar debería pelearme con la radio y que me dieran 4 horas más, pero lo dejamos así. No, vamos a, creo que da bien el tiempo para verlo. El fenómeno Milei, y Federico, yo iría a tratar de esbozar el panorama argentino haciendo un mapeo conceptual, un mapeo ideológico, en el sentido de no podemos escaparnos de hablar de peronismo, obviamente. El peronismo en la historia argentina fue un revulsivo de muchas cosas, pero además cambió el eje de discusión, de análisis y de todo. El peronismo, si bien nació como una especie de reflejo cuasi fascista del coronel Perón en aquel momento, luego de su viaje a Italia, el tiempo lo ha llevado a ser permeable y convertirse en ese gran paraguas, ese cachol que vemos en otros lados, con altos y bajos, ¿no? Porque hubo gobiernos peronistas que cuando llegaban al poder hacían notar esa veta de derecha o esa veta de izquierda en algunos casos. En un extremo podríamos poner a Menem, en el otro Kirchner, yo qué sé, se me ocurre así, si estoy metiendo la pata, decímelo. No, está bien. ¿El peronismo sigue siendo eso? Bueno, es decir, eso que no sabemos qué es. Básicamente sí, es algo que sobre todo de este lado del Plata cuesta un poco más entender. Para los argentinos y argentinos peronistas les cuesta entender y conceptualizar el peronismo, y mucho más de este lado. No nos sirve la comparación con el Partido Colorado de los 70, por ejemplo, que tenía izquierda, derecha, centro, y tampoco. No es lo mismo, ¿no? Diría que no. Diría que no porque, por varias razones, el peronismo tiene un culto al líder, tiene básicamente, como se dice por ahí, es un modo de vivir, de sentir. Un poco en broma se dice que al peronismo no se lo entiende, se lo siente. Creo que no, el Partido Colorado funcionaba más como partido, si bien tenía por la ley de lema la posibilidad de tener colectoras por ampliar el espectro, es un poco diferente a... Sí, algún profesor de historia se va a enojar, pero nosotros hicimos el tránsito del caudillo a los doctores y ellos no, de repente. Ellos se quedaron los caudillos. Yo creo que ellos hicieron el tránsito opuesto. Claro. De los doctores a los caudillos. Sí, pensando en Irigoyen, pensando en Alberti, sí, está bien. Se lo dejamos, sí. Fueron al caudillo. Sí, no, bueno, y también el peronismo lo que posibilitó, sobre todo se habla del primer peronismo, el peronismo de Perón, que sobre todo que va a las primeras 2 presidencias de Perón, hay una construcción de derechos sociales, que eso tal vez, haciendo una comparación con Uruguay, que obviamente también un historiador nos pondría el grito en el cielo por esta comparación, pero bueno, ese proceso de generar un Estado social, un Estado protector con el trabajador, se empezó a desarrollar a principios del siglo. Si se quiere, en Argentina fue un poco tardío, y por eso también la gran potencia que tuvo el peronismo desde el 45 hasta el día de hoy, porque hoy se sigue hablando de peronismo, se sigue pensando en peronismo, y sobre todo por aquel otro que construyó el peronismo, que es el antiperonismo, y que el antiperonismo hoy también está presente. Interesante concepto, el antiperonismo. Y sí, sin duda que el antiperonismo ha tomado diferentes estructuras, pero está ahí. Hay un no solo político, sino desde un esquema visualizando la sociedad, hay visiones y sentires antiperonistas. Está bien, ahora que me complicaste bastante, te voy a volver a hacer la pregunta, viendo si podés evitar el tema peronismo, capaz que no. Es decir, yo no sé nada de la política argentina y quiero que vos en 2 frases más o menos me ubiques. Hay un partido que hace esto, otro que hace aquello, el perfil ideológico es esto. ¿Volvemos a caer en la definición de peronismo? Bueno, sí, hoy el concepto que capaz puede estar más, que puede ayudar a eso que vos pedís, es kirchnerismo. Peronismo kirchnerista, si se quiere así. Porque hay sectores que se autodenominan peronistas,
pero no kirchneristas, y van por fuera de lo que hoy es Unidad Popular. Por ejemplo, Schiaretti y Randazzo es una fórmula presidencial que no llega al 3%, pero que son peronistas y que han estado incluso dentro de diferentes administraciones Kirchner, pero hoy se ven por fuera de ese armado. E incluso dentro de Juntos por el Cambio hay sectores peronistas. Recuerden, el vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, es un peronista de pura cepa, que hoy entiende que el peronismo va por Juntos por el Cambio. Por eso ese paraguas que vos nombrabas, que es el peronismo, también está dentro de Juntos por el Cambio. Incluso Patricia Bullrich era peronista. Que no solo era peronista, sino era montonera. O sea, estaba en la juventud peronista de los 70, directamente no montonera, pero sí con cierta cercanía, y después ha tenido un devenir político interesante que hoy se constituye en un personaje de derecha con grandes posibilidades de ser presidente. Hoy hablaste de 3 tercios. Vamos a dejar a Milei como el tercer tercio, al cual vamos a volver, pero me interesa ver los otros 2 tercios en el sentido de tratar de entenderlos. Es decir, un eje izquierda-derecha no es útil. Podría serlo. ¿Sí? ¿Podría serlo? Podría serlo, sí. ¿Cómo lo instrumentaríamos? ¿El peronismo kirchnerista y no kirchnerista, estoy hablando bien? Sí. ¿Sería un eje que hoy sería de izquierda? ¿O por lo menos muy permeado por esa visión? Bueno, ingresamos en términos también. Vos me dijiste que se podía, vos te metiste en el lío. Sí, yo creo que se puede ordenar en el eje izquierda-derecha los candidatos que hoy. Pero corresponden a los bloques. Y en algún momento se solapan, pero por ejemplo, yo creo que hoy, por supuesto, que Juntos que Unión por la Patria, o sea, el peronismo kirchnerista, pero que es algo más que el peronismo kirchnerista, porque está Massa, que es el Frente Renovador, y que Massa estaba distanciado. Es lo que quedó el frente de todo. En el 2015 podríamos decir que el peronismo no kirchnerista también estaba en Massa, estaba por fuera. Hoy están unidos. Massa es un candidato de centro, pero que por tener la bendición de Cristina Kirchner, sus votantes se corren a la izquierda y va a recibir de ese lado. Del otro lado, está muy cerca con Horacio Rodríguez Larreta. En el otro lado hay un espíritu más conservador, más asociado con políticas económicas neoliberales. Quizás podría decirse un centro derecha, o estoy mal. No, está bien. Estoy tratando de hacer pincelazos, viste, a brocha gorda. Hay una cosa que, vuelvo brevemente a Milei, lo que ha hecho Milei es correr la política hacia la derecha. Dado que él viene por la extrema derecha, ha obligado a todos los actores políticos a correrse. Por eso hoy Patricia Bullrich tiene el discurso que tiene. Yo creo que hoy la candidatura de Massa también puede ser leída como hija de la irrupción de Milei. Hay una necesidad de correrse un poco a la derecha para no perder votos por ahí. ¿Puedo saltar el océano? ¿No es un poco lo que le pasa en España al Partido Popular con Vox, que tiene que correr a la derecha el discurso porque Vox lo está corriendo por derecha? Y bueno, hay un paralelismo, no solo un paralelismo político con España, sino como te juro que no lo leí, que se me ocurrió ahora. Hay un vínculo directo orgánico entre. Sí, lo hay, sí, eso es cierto. Entonces, obviamente hay experiencias que se pueden leer de esa manera, sí. En esos 2 bloques entonces está reflejado una impronta, digamos, más conservadora, otra impronta peronista que tiene más presencia, podríamos decir, de izquierda que de las rémoras de derecha de los primeros años. En ese esquema irrumpe Milei. Exacto. Te voy a hacer una pregunta que la hice en algún momento sobre Trump también, y que se aplica a todos los líderes disruptivos que existen. Milei, como digo yo, ¿se sube a un cajoncito y convence a la gente, o él es producto de un colectivo de gente que piensa así y él lo refleja? Porque esa pregunta la hice con Trump, porque la gente hablaba de Trump como si él fuera una especie de mesías que convencía a todo el mundo. Y Trump, para mí, refleja el sentir de un colectivo que, por determinadas situaciones económicas, pensaba de esa manera. Sin duda. Se habla de que hoy estamos en lo que se denomina una crisis de hegemonía.
¿Cómo es eso? Una crisis de hegemonía, de hegemonía global. Eso sí. De eso sí entiendo. Ahí va. Que lo viejo no está muriendo, está muriendo pero no muere, y lo nuevo no está por nacer. El interregno de Gramsci. Y en ese sentido hay impactos sociales, obviamente, y hay perdedores en ese sistema global, de la globalización. Y Estados Unidos es una de las explicaciones de por qué Trump asciende, por qué su discurso contra China, por qué el MAGA, el hacer América grande de nuevo, porque tiene un vínculo con cosas que están pasando en la sociedad. Sin duda que hay un reflejo. Hay que tener la habilidad de encontrar un Trump o encontrar un Milley para poder generar esa... Capaz que una catarsis, ¿no? También sí hay descontento y hay, no sé, crisis de valores de Occidente, que también hace generar un caldo de cultivo para que emerjan estos líderes. Como en otro momento hubo otros caldos de cultivo que permitieron el ascenso de otro tipo de líderes, como en la década del 30, del 20 y del 30 del siglo XIX. Entonces, obviamente hay un diálogo entre la aparición de estos líderes y la realidad sociopolítica. Claro. Ahora, lo que me estás describiendo complica un poco el paralelismo con ese análisis global, porque estamos acostumbrados a ver que en los análisis globales se habla de que, bueno, hubo una especie de auge neoliberal en los 90, se conformó algo que ideológicamente era una derecha triunfante, podríamos decirlo así, ¿no? Que murió al final de los 90, con el agotarse ese discurso. Pienso mucho en Menem, pero pienso en todo lo que sucedió en los 90. Allí surge una nueva izquierda, más socialdemocracia que socialismo, digamos, y hoy está surgiendo una derecha porque el discurso de esa nueva izquierda parece haberse agotado. Después al final vamos a hablar un poquito sobre Latinoamérica, pero básicamente uno puede hacer a grandes trazos eso. Ahora, en la política argentina estás hablando más en función de grupos que se mueven electoralmente, y a cada ratito estás abandonando el concepto de derecha e izquierda. En Argentina vamos a ir uno a uno muy rápido para tratar de, en un párrafo, redondearlo para quien quiera ubicarse ideológicamente o tratar de entender esta Argentina desde los parámetros de otros países. ¿Hay una izquierda en Argentina? O otra pregunta es, ¿la izquierda se llegó a consolidar como un grupo menor, mayor, regular, como en todos los países en Argentina? ¿O sufrió ese embate del peronismo en los años 50, 40 y después se desperdigó? Hay una izquierda. Hay una izquierda. Que tienen un perfil más trotskista. Uh-huh. De hecho, despectivamente, desde el peronismo y desde otros se los denominan como los troscos, uh-huh, que son los que siempre se están peleando. De hecho, hoy en día hay dos candidaturas que no llegan al 1,5, 2% de intención de voto, y que, bueno, incluso están con diferencias orgánicas. Pero obviamente hay un diálogo. Esa izquierda es pequeña, no tiene mucha influencia en Argentina, y sin duda que la emergencia del peronismo, que tenía que tiene sus reclamos, los reclamos históricos de la izquierda, los tomó para sí, y la izquierda no pudo dialogar bien con ese peronismo. De hecho, en el 55, cuando se da el golpe, la revolución, la revolución, sí, que se generó en el 55, cuando derrocan a Perón, el Partido, sí, Socialista, liderado por Alfredo Palacios, apoyó eso te iba a preguntar, porque hablaste de trotskistas. Yo digo, ¿no hay entonces una masa fuerte de lo que sería un socialismo como pasa en otros países? Bueno, en Santa Fe, porque lo que describiste en realidad es más bien una extrema izquierda. Claro. Es que Argentina tiene eso. Argentina complejiza todo lo que Fede estaba diciendo. Un escenario, el federalismo. Un escenario subnacional fuerte, un país, o sea, marcadamente federal, donde además de tener la política nacional, tenemos la política provincial, y como decía Fede, en realidad Santa Fe tuvo un partido socialista muy exitoso. Pero eso te fragmenta todo el panorama nacional. No, porque luego generan alianzas nacionales, pero cada provincia luego puede condicionar, y ahí es donde se genera, en mi opinión, una gran diferencia con lo que estábamos hablando, que era lo que Fede te quiso matizar.
entre España y Argentina, para comparar. Sobre todo con el caso de Milei, que es como no sé qué palabra usar, pero no es para nada exitoso a nivel provincial. Claro. A nivel provincial ha sido desastroso mismo para un tercer partido. Tenemos partidos provinciales fuertes que tienden a aliarse con el gobierno de turno, generalmente con el peronismo. Por eso que estaba contando Fede, que es que además... Coincidís entonces en que sí hay una izquierda, pero nunca pudo articular un peso fuerte o específico en la política argentina debido a que muchos de sus discursos sociales los apropió el propio peronismo. Termina siendo eclipsada por el peronismo que como decía Federico, y como dicen todos los trabajos en Argentina, para entender la política argentina hay que primero entender el peronismo un poco, intentarlo, pero a su vez yo creo que se pueden mapear en el eje izquierda-derecha perfectamente, con matices. Como decía Fede, hoy Milei llevó a correr el centro mucho más que lo que vos decías de Vox, si bien es la misma dinámica. Inclusive yo concuerdo totalmente, llevando a aparecer más bien una candidatura como la de Massa. Vamos a tirarnos al centro. Yo creo que sin Milei hubiéramos tenido una competencia casi capaz que aburrida, con un candidato de centro derecha que era Larreta, que arrasaba por una alternancia elemental, o sea, de voto retrospectivo. Al gobierno le va mal, sean las razones que sean, cambiamos. Y yo creo que Milei complica en eso a Larreta enormemente, porque Larreta buscó ser una alternativa de centro derecha, de gestión, quizás más a la uruguaya. Bueno, él habla mucho de Uruguay, vieron que sabemos por los medios que hoy nuestro presidente actual es como una rockstar en Argentina, sobre todo no en el peronismo. Hay una utilización política de los dos lados. No en el peronismo, pero es como dice Fede, pero no en el caso de Bullrich o Milei. Milei de hecho lo ha llamado de izquierda a nuestro presidente. No directamente, dice que Uruguay es un país de izquierda aún. Y Milei ha llamado de comunista o bolche, vos sabrás, a Larreta, tuvo un gran cruce mediático. Sobre todo socialista o zurdo, que es el concepto es el concepto que ellos utilizan. Mientras que en España, sí, porque el lazo es importante, es interesantísimo, ya que existe un vínculo, Milei es firmante, como dijiste, la Carta de Madrid, hay un vínculo estrecho. Vox es mucho menos libertario, muchísimo más nacionalista, y es verdad que corre al PP del centro, pero no necesariamente corre a los partidos de izquierda que quieren unir la izquierda, pero mantenerse ahí. Claro. Y no tienen ese toque libertario. Ni quizás tampoco el éxito de Milei. Gonzalo, capaz que la diferencia también puede ser la que tú dijiste, concuerdo, pero me animo a sumar un detallecito más. Capaz que el PP también está muy forzado a hacer ese corrimiento a la derecha, porque entre su estrategia y su aspiración está una coalición con Vox. Exactamente. Y en Argentina no va a pasar. En Argentina no va a pasar, pero lo que pasa en España es que el escenario subnacional, si bien existe, España primero no es federal, tiene comunidades autónomas. Lo que vemos en España es que la nacionalización de los partidos. En España, en el escenario subnacional, salvo excepciones, que las hay, País Vasco, tienden a estar los mismos partidos, mientras que en Argentina hay alianzas de todo tipo, que la verdad es que a mí me encanta ese tema, pero hay que tomarle una dedicación grande para entenderlas. Y obviamente hay provincias que no tanto. Acá entramos a discutirlo con el caso de por ejemplo, del socialismo santafesino, ¿no? Que yo la verdad mucho más no podría contarte, más de que fue extremadamente exitoso. Que tenía obviamente mayor afinidad al peronismo, pero que no tuvo problemas con Macri tampoco, uno diría. Pero ahora lo que sí sabemos es que el socialismo santafesino fue herido por todos estos cambios que tiene la política argentina. O sea que concluimos que sí hay una izquierda, pero se siente más cómoda anidando en el peronismo o en el kirchnerismo. Y perdón, y a nivel histórico, si podemos hablar también, hay que destacar lo que fue la izquierda peronista, que eso hizo surgir en el 60-70 a la derecha peronista, claro, que intentó que el peronismo no creciera hacia la izquierda. Sí. En realidad la izquierda peronista da la sensación de que es una izquierda que se volvió peronista. Bueno, en realidad... y la derecha da la sensación de que nació allí y se vio invadida por una izquierda que se hacía peronista. Hay gente que describe esa dinámica. Estoy pensando en Andrés Malamundo, que hace un relato de ese tipo, y dice la izquierda vino a meterse en el nido y complicar las cosas. Gonzalo, la misma pregunta, pero tenés 1 minuto y medio. Dale. ¿Existe una derecha y dónde? Los mapeamos. Yo creo que en Argentina vos podés usar el eje izquierda-derecha, como te decía. Tendríamos un peronismo.
bueno, hay partidos de izquierda, marcados de izquierda, lo que comentaba Federico, que votan muy mal y que quizás, a diferencia de otros países, bueno, no, es común que en otros países estén separados y no buscan sus coaliciones. Ahora tenés separaciones en el peronismo que abarca casi todo el espectro de derecha, de izquierda, perdón. De izquierda. Y tenés marcado un partido que dominaba la derecha antes de Milei, que era, bueno, esta coalición que era en realidad la Unión Cívica Radical, con el PRO, que luego se unen, generan una interna competitiva, que creo que fue una apuesta errada de la Unión Cívica Radical, que quiso absorber al PRO y terminó siendo al revés. Macri les ganó a ellos, y hoy tenés una Unión Cívica Radical, que esto es muy curioso. Argentina es a mí me encanta, es además interesante el caso subnacional. La Unión Cívica Radical es provincialmente más fuerte. Más fuerte. Es la que gana en las provincias que pierde el kirchnerismo, hablemos así. Pero siempre tienen la necesidad a nivel nacional de elegir el perfil, sea de Bullrich o de Larreta o en su momento del de Macri. No van con un candidato de ellos, no buscan un radical. Yo creo que fue Sanz el que intentó esa jugada de cómo absorber a Macri, y Macri lo absorbió a él. Bueno, también ellos dominarían la derecha para redondearte ese cambio. Está. Y luego ahora tenés con el libertario, que en el eje más bien Estado-mercado se encuentra totalmente hacia la derecha, hacia el mercado, con Milei, que les disputa a ellos, pero a su vez, o sea, bien, los podemos ubicar. Milei es claramente no es de izquierda, él lo dice, como dice Fede, es todo lo malo, ellos lo asocian a zurdo, y todo el tipo de izquierda, pero que claro, tiene el voto joven, canaliza el voto descontento, que sin duda estoy seguro que lo querés hablar después, ¿no? Sí, dentro de 2 minutos volvemos, amigos, a un nuevo descanso. Y redondeamos el efecto Milei. Hablamos un poquito de Latinoamérica, muy rápido, pero no quiero dejar pasar eso y que no se nos escape. No se vayan. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos. Seguimos en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de julio, esta tarde de julio de 2023, exactamente el jueves 13, por un día, no fue mala suerte, hablando sobre el efecto Milei. No pretendemos, y quiero aclararlo, dar un análisis en profundidad de todo lo que implica el efecto Milei, porque no daría el tiempo. Lo que estamos haciendo es viendo la política argentina, viendo dónde está aterrizando Milei, qué efectos está produciendo, y no solo en Argentina, sino también en el continente. Que quiero empezar por eso, después volver a Milei. No sé si Felipe está por allí, le podemos dar a la audiencia, a quienes nos están siguiendo en video, un mapa de lo que podríamos llamar Latinoamérica, aunque ese término tiene sus bemoles, donde tenemos marcadito así en rojo los que podrían ser gobiernos que tienen una matriz socialista o de izquierda o marxista en general, y aquellos gobiernos que en este caso sería en Sudamérica, ¿no? Paraguay, Uruguay tomándolo como de no izquierda o de derecha, Ecuador, y después tenemos El Salvador tomándolo como de derecha, aunque también está un poco en debate eso, siendo muy copiado por Guatemala en estos días, ojo con eso. Una Costa Rica que está allí azul por no ser roja, digamos, porque tampoco tiene una matriz extremadamente de derecha, pero se puede manejar eso. Y los 2 íconos centroamericanos de la izquierda, que son Honduras y Nicaragua. Hay evidentemente una predominancia del color rojo allí. Se supone que hay una predominancia de gobiernos de izquierda. No voy a decir socialista, vamos a decir de izquierda, porque hay muchos bemoles allí. Y esto fue empezado a llamar una especie de segunda ola rosa, asimilándolo a la que empezó los primeros años del siglo, donde muchos gobiernos de izquierda sucedieron a muchos gobiernos de derecha que venían de esa impronta neoliberal, ya lo dijimos. Pero es una marea rosa que desde el punto de vista electoral ha demostrado ser muy endeble y no tiene garantías de mucha vida desde el punto de vista de su impronta en cada uno de los países. Estoy pensando en la fragmentación de Chile, estoy pensando en Castillo,
Estoy pensando en Petro mismo, que ahora se está enfrentando a sus demonios en el sentido de que hay políticas que no puede llevar adelante. Y estoy pensando en este Lula que no es el Lula que conocimos. O sea, hilando fino, haciendo análisis de Lula, y eso ya nos peleamos en otro programa, no hay problema. Yo noto muchas diferencias y muchas claudicaciones en este Lula. Bolivia, perdón, con la interna que ahora... Bolivia tiene esa interna que... Todos sospechábamos de alguna manera desde hace tiempo, pero que ahora se explicita entre el líder histórico, que es Evo Morales, y Luis Arce, que es un economista y que desde alguien no dogmático implica un gobierno más, entre comillas, le pido que me disculpen los oyentes, más normal, digamos, ¿tá? En el sentido de buscar una política económica, buscar una estrategia a largo plazo, a mediano plazo, más allá de los liderazgos de trinchera, podríamos llamarlo de alguna manera. Estoy pensando en términos uruguayos, quizás, que son bolivianos que me está escuchando, se sienta ofendido o no, no es la intención, pero nosotros vemos ese tipo de gobierno a manos de un economista como algo más digamos, orgánico, algo más manejable, digamos, que tiene a nuestro sentir político más sentido. ¿tá? No me estoy poniendo en los pies de ningún boliviano que quizás estuvo sufriendo algún tipo de política durante mucho tiempo y dice, bueno, Evo para mí implica determinadas cosas. Está bien. Tenemos también, Gustavo, creo yo, no sé si podemos tener el mapa nuevo. Sí, cómo no. Tenemos también los matices que yo... Bueno, el del Salvador, que yo lo discutiría. No estoy seguro de eso, porque en realidad... decía otro matiz que yo discutiría. Sí, el que ya hablaste, de qué tan de izquierda son los que triunfaron en la izquierda, por concesiones, o a veces por coaliciones, o falta de apoyo. Yo la verdad discutiría el caso del Salvador, que te adelanté, y yo discutiría Nicaragua y Venezuela, porque yo creo que cuando no tenés elecciones y tenés gobiernos que son autoritarios... A veces la izquierda, y pienso lo mismo y no me quería perder la oportunidad de hacer esto con Milei, yo pienso, en el caso de Libertad, yo creo que tenés oportunismos y que buscan, quizás originan en gobiernos, bueno, en este caso más inspirados en la Revolución Cubana, pero que luego cuando vos perdés la competencia, yo creo que el eje izquierda-derecha, si no tenés competencia, no te sirve. ¿Vos sabés qué está apoyando lo que estás diciendo? La posición de Boric con Nicaragua. Sí, bueno, es que yo apoyo. O sea, está apoyando tu argumentación. Es que yo creo que si vos no tenés elecciones, ya derivaste en autoritarismo, y ahí quería agarrar el caso del Salvador también. Yo creo que El Salvador, primero Bukele se define él mismo como de izquierda, el Bukele de antes, pero que si vos no tenés, no vas a tener, bueno, en el caso del Salvador vos vas a tener elecciones no competitivas y con un montón de violaciones de la Constitución. Como la reelección. Como la reelección que está explícitamente prohibida. O sea, no es como nuestra Constitución que no la permite, que no la habilita, dice no hay. El de ellos dice está prohibido. Es increíble. Está bien. Es más inspirado en México, pero yo creo que El Salvador, primero, no debería ser de derecha porque el Bukele no se define como tal, pero además porque vas a perder la democracia. Y lo mismo que ya la perdieron en Nicaragua y Venezuela, que a su vez... Está bien que vos lo pongas así porque, claro, tomaste quizás la última posición competitiva de ellos. Sí, claro. Fueron de izquierda. Sin duda, Venezuela chavista era de izquierda y la Nicaragua, previo a no permitir nada que sea disidencia, era de izquierda. Pero ahora son autoritarismo y... Se entendió. Se nos fue el tiempo, pero no nos vamos a rendir. Vamos a dar pelea en este minuto y medio que tiene. Preguntas por sí o por no. Les pido, por favor, sí o no. Y si querés, Gonzalo, hacemos otro programa con Bukele como centro de debate. ¿Te gustó? Encantado, sí. Que estás invitado si querés también. Muchas gracias. Y nos manejamos en ese sentido. Fede, dada la fragilidad de que yo anoté, que no sé si estás de acuerdo o no, pero no podemos decirlo ahora porque no hay tiempo. ¿Puede venir una marea azul? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No lo sé. Ay. ¿Se acepta el no lo sé? Ay, no. Porque me gustaría desarrollarlo. Es muy miedoso. No se puede desarrollar. Porque no creo que hoy, yo no creo que haya, por más que esté este mapa, yo no creo que hoy estemos en una marea rosa. Yo creo que sí existió una marea rosa, la inicial, y después lo que vino fue reacciones a los oficialismos. Claro, pero... voto castigo que hoy... Bueno, pero en este caso el voto castigo va a ser de derecha. En ese sentido sí puede venir, pero no como una marea per se, sino como una reacción a los oficialismos que no están dando soluciones. De acuerdo. Gonzalo, ¿Milei es exportable? Sí, y lo van a tratar de replicar. Quizás más moderados, pero lo van a tratar de replicar. Bien. Y Milei es una réplica también. Milei
Es una réplica también, exactamente. Fede, ¿Milei gana? No. ¿Hace ganar a alguien? Sí, posiblemente. Bien, Gonzalo, lo mismo, ¿Milei gana? No. Y ¿Hace ganar a alguien? Sí, pero nos puede dar una sorpresa. ¿A quién hace ganar? Bueno, entonces la última pregunta es, ¿tenés claro a quién hace ganar? Hoy en el escenario... Sin dar nombres. No, hoy, no puedes decir nada, solo sí o no. Sí. ¿Sí? Bien, ¿tú también? No. Es bueno, imposible. Perfecto. Todo esto amerita otro programa. Amigos, nos vamos corriendo del estudio, los dejamos en las mejores manos para manejar la mejor música del mundo. Eduardo Rivero viene ahora con Se hace tarde y empezamos, para ustedes que son jóvenes, esas 2 horas donde no envejecemos, porque volvemos a esa música que nos hizo sentir jóvenes en su momento y lo vuelve a hacer cada vez que la escuchamos. Nosotros, como cada martes y cada jueves, ya me estaba cambiando de día, cada martes y cada jueves, aquí en el 1170M de vuestro dial, estaremos desde el paralelo 35 intentando analizar este nuevo desorden mundial. Hasta siempre. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite, a las 21 horas.